Cambia tu mente, cambia tu vida con la neurocoach y Belinda Miranda Lorenzo. Saludos a todos los radioescuchas, estamos aquí, Dosti, saludos Jensen, gracias siempre por la invitación y por el espacio. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo romperle el patrón a una creencia limitante. Y antes de poder romper el patrón, primero tenemos que comprender qué es una creencia y cómo se forma la creencia. Entonces, cuando estamos hablando de formar creencias, estamos hablando que lo primero que llega es un pensamiento. El pensamiento como un estímulo, ya sea o un comentario que te hicieron de manera externa, por primera vez lo escuchas, o ya sea un pensamiento propio que llegó así de la nada. Y entonces luego el próximo paso de que se da el pensamiento es la percepción del pensamiento a través de los 5 sentidos. Entonces, recibimos el pensamiento, luego entra la percepción a través de nuestros 5 sentidos. ¿Cómo se escuchó eso? ¿Qué vi con eso? ¿Qué olí con eso? Porque están todos nuestros sentidos involucrados. Luego, ahí entra el gap. Entra ese gap entre la percepción y la interpretación. Y ese gap es la mente analítica. La mente analítica que se la pasa sobreanalizando cada uno de los pensamientos y por qué habrá hecho esto. Entonces comenzamos a analizar y llega la interpretación de lo percibido a través de los 5 sentidos del pensamiento, sobre ese pensamiento. Y cuando lo vamos desglosando y va haciendo sentido poco a poco, se escucha, wow, que muchos procesos simultáneamente están ocurriendo en nuestro cerebro. Eso es en segundos. En segundos llegó el pensamiento. Tuviste la percepción a través de los 5 sentidos. Luego entra ese gap de la mente analítica y llega la interpretación. Le damos un juicio. Emitimos un juicio y automáticamente es como, por ejemplo, estoy viendo esa silla. La silla la estoy percibiendo. Entonces, mi interpretación es que la silla es verde. La silla está rota, o la silla está bonita, o la silla está fea. Y esas son interpretaciones que se convierten en juicios. Luego de esa interpretación provoca en nuestro sistema fisiológico una emoción. Ya las emociones, los pensamientos son psicológicos y las emociones son biológicos, porque ya comienzas a segregar hormonas en el cuerpo, lo que provoca la emoción en específica. Entonces, después que esa emoción está provocada por la interpretación, la emoción te lleva a generar una actitud o un comportamiento. ¿Y qué sucede? La repetición de este ciclo de pensamiento, percepción, interpretación y luego la emoción, esa repetición y luego el comportamiento, entonces a nivel cognitivo, lo que te lleva neurológicamente es a fortalecer todas esas conexiones sinápticas que se fueron formando cuando se establece ese primer comportamiento o ese primer pensamiento también. Entonces, luego que se fortalecen esas conductas, pues entonces tus conductas, ¿qué sucede con tus conductas? Que son lo que determinan los resultados de tu vida. Y entonces los resultados de tu vida crean tu realidad personal. Y tu realidad personal se convierte en tu personalidad. Y tu personalidad luego se convierte en tu identidad. Entonces, nuestra personalidad es cómo nosotros reaccionamos o lo que hacemos o cómo nos comportamos hacia ciertos estímulos, pero nuestra identidad, ahí es que entonces se forma esa creencia bien arraigada a nivel inconsciente, que por eso es tan difícil cambiar una creencia. Entonces, cuando vemos estas personas que son fanáticos, ya sea de política, de religión, de deporte, de lo que sea, el fanatismo es esto en repeat.
en repeat, en repetición, repetición, repetición. Y que venga alguien a decirle que está mal. Que venga alguien a decirle que está equivocado. Que venga alguien a decirle que está erróneo. ¿Qué hace el ser humano automáticamente? Se pone a la defensiva. Sube el ego. Porque el ego tiene la intención de proteger tu identidad. Y cuando el ego se dispara, nos ponemos las gringolas y automáticamente no podemos ver más allá de nuestra identidad formada por nuestra percepción, por nuestros pensamientos, por nuestras conductas. Entonces, cuando vamos desglosando y vamos desmantelando, desmenuzando todo el proceso, nos percatamos que realmente cambiar es difícil, pero no es imposible. Ahora ustedes dicen, ok, pero ¿cómo cambio entonces? ¿Cómo puedo entonces cambiar eso? Bueno, para poder romper una creencia limitante, primero tienes que estar consciente que cuando nosotros estamos constantemente en este proceso de reviviendo neurológicamente los pensamientos del pasado, biológicamente nuestro cuerpo está viviendo en el pasado. Entonces, ¿cómo tú puedes lograr resultados diferentes con los mismos pensamientos del día? Rodeándote con el mismo tipo de ambiente que te lleva a crear las mismas conductas. Por eso es que en situaciones cuando hablan de recuperación en los adictos, les recomiendan que se muevan de lugar, porque el lugar en donde ya experimentaron la adicción va a ser un detonante emocional porque ya hay un hábito creado neurológicamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos romper adicciones, romper patrones, romper creencias limitantes, romper hasta con relaciones tóxicas? Hay que romper el patrón. No es fácil al inicio. Cuesta, pero tus razones internas ahí son las que van a estar en juego. Tú tienes que comenzar a analizar. Ahora vamos a hablar de cómo romperlo. Lo primero es que tienes que comenzar a crear conciencia de qué es aquello que ya no te funciona. ¿Qué es aquello que ya no te está permitiendo llegar al otro nivel? Si puede ser que estás procrastinando demasiado, si puede ser tu mala actitud, tu genio, tu impulsividad, tu ansiedad, tu depresión. ¿Cuál es ese patrón neurológico que te está provocando quedarte con lo mismo, obteniendo los mismos resultados? Entonces, todos sabemos cómo lograr, como el ejemplo que utilizan mucho, todos sabemos cómo se puede rebajar. Todos sabemos que hay que comer saludable, que hay que hacer ejercicio, pero la fuerza de voluntad para hacerlo, el romper ese patrón y no comerse el arroz con habichuela, con el lechón y los pasteles, no es fácil, porque entonces ya hay un patrón, ya hay una cultura que lo promueve, que lo provoca. Entonces, como nosotros, es bien difícil, me imagino, ser vegano en Puerto Rico. Es bien difícil porque el cuerito del lechón, por otro lado, te va a jalar. Entonces, ¿cómo tú pretendes? Yo lo digo de manera jocosa, pero realmente sucede. ¿Cómo podemos entonces romper ese patrón sin antes crear conciencia de qué es lo que yo necesito mejorar? Porque si dentro de ti yo soy así, a mí nadie me cambia porque yo hago lo que me da la gana, porque, bueno, si eso te está funcionando, continúa haciéndolo. Pero si tú sabes que los resultados que tienes en tu vida no están a la par con lo que tú deseas, significa que hay algo que hay que modificar, hay algo que hay que cambiar, hay algo que hay que romper el patrón. Entonces, por eso es que me apasiona tanto el desarrollo personal, el crecimiento personal, porque existe una diferencia entre el desarrollo
o el crecimiento espiritual y el crecimiento personal. Y eso es algo que muchas veces la gente lo confunde. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el crecimiento personal. El crecimiento espiritual es tu conexión íntima con Dios, con tu religión, con el universo, con lo que tú quieras llamarle. Esa es tu conexión. El crecimiento personal es hacer este trabajo interno, de cogerte en los momentos en que sabes que estás haciéndolo mal, en los momentos en los que sabes que ese patrón no te va a llevar a donde tú deseas llegar. Coger tu cerebro en ese momento en la trampa de la mente, es la clave. Entonces, tenemos que crear conciencia de esos patrones. La meditación es una de las herramientas, yo digo la top, la primera. De todas las herramientas, la meditación es la más efectiva porque la meditación te lleva a tú desconectarte de tus 5 sentidos. Porque tus 5 sentidos son los que están constantemente en esa interpretación, en la interpretación de los datos. Están constantemente emitiendo el juicio sobre lo que está pasando, lo que están diciendo. Ay, él me miró así, ¿por qué me miró así? Me miró mal, ¿qué estará pensando? Entonces, como dice el refrán, yo no pienso, yo pienso, bueno, que decía que me encantaba ese refrán, yo creo, no lo que yo pienso de mí, yo creo lo que tú piensas que tú piensas de mí. Entonces, realmente tú no estás, yo no estoy creyendo lo que tú estás pensando porque yo no sé lo que tú estás pensando, pero yo estoy creyendo lo que yo pienso que tú piensas de mí. Entonces, porque es nuestra interpretación. Entonces tú confrontas a la persona y le dices, ¿por qué me dijiste esto? ¿Que estás pensando tal cosa? Y la otra persona dice, no, yo no estaba pensando eso. Sí, porque yo te conozco, yo te vi, tú hiciste ese gesto, que ese gesto. Entonces caemos en la trampa, todos hemos caído, yo caigo en esa trampa también. Pero lo importante es crear conciencia. Ok, yo no estoy en la mente de esta persona. Yo realmente no sé. Y puede ser que la pegué. Pero el hecho de que la haya pegado no significa que tenga que emitir el juicio, ni que me lo tenga que tomar personal. Pensamientos de otros, yo no lo personal para nada. Y entonces en ese momento, cuando no te lo tomas personal, dejas de emitir juicio, y cuando dejas de emitir juicio, pues eres completamente libre. Entonces, otro de los pasos para cómo romper. Estamos hablando de cómo romperle el patrón a una creencia limitante. Es tomar decisiones diferentes. Y para eso te tienes que preparar. Porque esas decisiones diferentes te van a hacer sentir incómodo. Pero te van a dar una incomodidad y te va a dar un mal humor y te va a dar hambre, sueño, cansancio, te va a dar de todo. De todo te va a dar. Porque el cuerpo, que es el inconsciente, va a querer asumir el control de la mente. Entonces, ahí es que tú tienes que ponerte los pantalones bien puestos y decirle al cuerpo, aquí tú no mandas, aquí mando yo. Yo soy la que voy a tomar la decisión, por lo tanto yo decido que me voy a quedar aquí meditando media hora, que no me voy a mover, yo te voy a alimentar ahorita, yo voy a contestar los mensajes ahorita y tú te vas a quedar aquí. Y no vas a emitir ningún juicio. Y simplemente vas a concentrarte en tu respiración y vas a bajar tus niveles de ansiedad y te vas a calmar, y entonces le estás dando el mandato. Y poco a poco ya el cuerpo comienza a hacerle caso a la mente cuando la mente toma la decisión, pero eso es práctica. Y yo cuando estoy atendiendo a mis clientes, que estoy en este programa de 28 días, en este programa de 28 días estoy trabajando de cómo crear hábitos de éxito. Pero para crear un hábito de éxito, primero tenemos que desaprender esos hábitos tóxicos, negativos, como por ejemplo lo es el autocriticarte, el autojuzgarte, el autoflagelarte constantemente, el decir que no puedo, que no soy lo suficiente, que no es posible. Si hay creencia, y esto se lo digo a mis clientas,
si hay creencia que más mate un sueño, es tú creer que no es posible. Porque si tú lo crees posible, es posible. Pero si tú no lo crees posible, no es posible. Porque cuando el cerebro se enfoca, tú estás dando toda tu energía. Entonces se crea lo que se llama una disonancia cognitiva cuando tu mente quiere una cosa, pero tu realidad ve otra. Tus 5 sentidos perciben una cosa, tu mente quiere otra, y entonces se crea una incongruencia. Y está esta lucha, y ahí es que llega la procrastinación, porque tu alma no está alineada con tu personalidad. Y esa es la clave, alinear el alma, el espíritu, los deseos, las ganas, con esa personalidad. Porque si no lo alineamos, ¿y cómo se alinea eso? ¿Cómo se alinea? Con la intención. Tenemos que ser intencionales al vivir, tenemos que ser intencionales cómo manejamos nuestro día, tenemos que ser intencionales de cómo vamos a relacionarnos con los demás. Tenemos que ser intencionales de cómo vamos a trabajar nuestros proyectos de vida, nuestros proyectos profesionales. Y esto requiere de una disciplina. Esta Ibelinda que ustedes conocen aquí no nació así. Esta Ibelinda se construyó solita. Yo no salí así de la noche a la mañana. Yo no nací neurocoach, ni trabajadora social clínica, ni autodidacta. Yo fui formándome, me fui creando. Y este proceso yo puedo tener altas y bajas, pero la creencia de que es posible siempre va a estar ahí, porque es algo que yo lo he ido fortaleciendo, lo he ido trabajando. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo tú, tantas cosas que tú haces, que si tienes los nenes en homeschooling, que si haces los podcasts, que si haces esto, que es el yo tener una visión más allá de los 5 sentidos. Es no solamente dejarme llevar por lo que veo, porque las personas, el problema que tenemos las personas es que yo no voy a ser feliz hasta que no vea esto realizado, pero no. Tú tienes que verlo realizado en tu mente primero antes de poder materializarlo. No lo vas a poder materializar si no lo ves posible y si tu mente no realmente lo ve como algo que ya puede existir o algo que ya existe. Entonces, no podemos... ¿Cuántas personas conocemos que tienen mucho dinero pero no tienen abundancia? Porque su mente de escasez sigue estando ahí. Tienen el dinero porque se han roto el lomo trabajando día y noche y se han vuelto esclavos del sistema y tienen mucho dinero. Pero no te compran ni una Coca-Cola. Esa es la mentalidad de escasez. Así que tus circunstancias no necesariamente van a determinar tu mundo interno, tus creencias internas. Entonces, ¿cómo tú trabajas para ser abundante primero desde aquí? Para que cuando seas abundante afuera, realmente puedas vivir una vida de abundancia. No podemos vivir una vida de abundancia con una mentalidad de escasez. Y no podemos realmente romper los ciclos si nuestra mente está limitada en esas creencias que no nos van a ayudar a avanzar en el camino. Y para mí ha sido un honor y un placer estar aquí con ustedes porque me han abierto la plataforma para que puedan entonces los que nos escuchan visualizar y ver más allá de lo que el ojo puede ver. Necesitamos despertar. Estamos en un tiempo en los que necesitamos despertar, no podemos continuar dormidos, no podemos estar ciegos ante el sistema. Tenemos que liberar, tenemos que descolonizar nuestra mente. Sí, señor. La mente hay que descolonizarla. Así que te agradezco mucho por el espacio, Dosti. Este tema es un tema que me apasiona, este es mi nicho. Los invito a que me busquen por Neuro Wellness Coaching al 787-388-6320, 787-388-6320.
Pueden buscarme a través de Anchor también en Automotívate Podcast, que ahí pueden escuchar más contenido de desarrollo personal. Y estoy muy contenta de estar aquí hoy en Radio Una 1340 con Dosti, así que muchas gracias. Gracias a ti. No te pregunto nada porque de verdad son tantas cosas que quisiera preguntar a la misma vez, pero realmente interesantes. Aunque sea una. Son interesantes todas estas exposiciones que tú nos traes, ¿verdad? Y nos pones a pensar, ¿verdad? Sobre todo lo que nosotros debemos y qué debemos hacer para podernos encontrar a sí mismos. Nosotros los seres humanos, como decía un profesor que yo tuve hace mucho tiempo, los seres humanos somos animales de costumbre. Nos acostumbramos a algo y sabiendo que nos hace daño, pues continuamos en el mismo ciclo porque estamos acostumbrados a. Y cambiar significa tal vez el hecho de echar hacia soltar atrás, la identidad. No voy a ser el mismo, no me identifica a mí, ese tipo de cosas, y entonces continúa aunque siga haciéndote daño. Y Exacto. hay que romper esa costumbre para poder buscar cosas nuevas. Muy bien, así mismo es. Gracias, Dosti. Gracias a ti por estar con nosotros. Así que la esperamos el próximo mes, antes de que se acabe el año, tener una sección más contigo. Muy bien, así, aquí estaré. Hacemos la pausa, regresamos en breve.